¿Qué tal amigos del Círculo de Cine? Miguel Contreras Torres, bienvenidos a la cuarta sesión de este seminario de lectura que hemos titulado Lógica Narrativa en Bremont, un artículo titulado La lógica de los posibles narrativos, que apareció publicado en la revista Comunicaciones número 8 de 1966, una recopilación de Roland Barthes, bajo el título de Investigaciones semiológicas, el análisis estructural del relato. Lo estamos compartiendo, el artículo original en francés, aquí en el chat de esta transmisión, y estaremos trabajando una traducción que aparece en una publicación de Ediciones Coyoacán de 1996, publicación mexicana, en la que se hace una traducción de estos artículos que forman parte de esta revista Comunicaciones número 8 de aquel año de 1966. Nos habíamos quedado en la sesión anterior revisando los apartados que tenían que ver con el los procesos de mejoramiento, el cumplimiento de la tarea y la intervención del aliado. Hoy vamos a abordar otros tres elementos que serán la eliminación del adversario, la negociación y la agresión. Nos habíamos quedado en la página 108 de esta Ediciones Coyoacán para poder ir continuando con esta revisión. Dice Claude Bremont en esta página 108 sobre la eliminación del adversario, un apartado bastante breve, que entre los obstáculos que se oponen al cumplimiento de una tarea, algunos, como hemos visto, solo oponen una fuerza de inercia, otros se encarnan en adversarios, en agentes dotados de iniciativa, que pueden reaccionar activamente ante los procesos iniciados contra ellos. De esto va a resultar que la conducta de eliminación del adversario debe, si quiere tener en cuenta esta resistencia y sus diversas formas, organizarse según estrategias más o menos complejas. Dice Bremont que va a dejar de lado el caso en que el adversario desaparece sin que el agente sea responsable de su eliminación, si muere de muerte natural, si cae bajo los golpes de otro enemigo, se vuelve más conciliador con la edad, entre otros factores. En la página 109 dirá que aquí solo hay un mejoramiento fortuito. Para no tener en cuenta sino los casos en que la eliminación del adversario es imputable a la iniciativa del agente, va Bremont a distinguir dos formas, una forma pacífica y otra forma hostil de eliminación del adversario. La forma pacífica es cuando el agente se esfuerza en obtener del adversario que deje de obstaculizar sus proyectos, se va a esforzar en que este adversario no obstaculice sus proyectos. Es la negociación en este caso. Entonces la forma pacífica será la negociación que transforma al adversario en un aliado. La otra forma de eliminación del adversario es la forma hostil, dice Bremont. En esta, el agente se esfuerza por infligir al adversario un daño que lo incapacite para seguir obstaculizando sus empresas. En este caso es una agresión que apunta a suprimir al adversario. Hasta ahí la clasificación que da Bremont a la eliminación del adversario, bien sea por una forma pacífica, la negociación, o por una vía hostil, que será la agresión. Ahora, en cuanto al siguiente apartado, segundo de tres que vamos a revisar en esta sesión, es la negociación. Aquí nos dirá Bremont que la negociación consiste para el agente en definir, de acuerdo con el ex adversario y futuro aliado, las modalidades del intercambio de servicios que constituye la finalidad de su alianza.
pero va a ser necesario que este principio mismo de un tal intercambio sea aceptado por ambas partes. El agente que va a tomar la iniciativa debe de actuar de modo que el otro también desee esa actuación, esa iniciativa. Para obtener este resultado puede usar tanto de la seducción como de la intimidación. Son las dos formas en las cuales el agente puede llegar a esa negociación. Si elige la seducción, se esforzará por inspirar el deseo de un servicio que quiere ofrecer a cambio del que pide. Si elige, por el contrario, la intimidación, se va a esforzar por inspirar el temor de un perjuicio que puede causar, pero también evitar, y que puede así servir de moneda de cambio para el servicio que desea obtener. Entonces, a través de esta intimidación, nos dirá Bremont, el agente puede esforzar por inspiración al temor al otro, mostrándole el perjuicio que puede traerle determinada decisión, pero también le va a abrir la posibilidad de que de él depende que ese perjuicio que se le puede causar, también él está en posibilidades de evitarlo. Con eso es que va a tener esa posibilidad de moneda de cambio de ese servicio que desea obtener. Dice Bremont que si la operación resulta, ambas quedarán en un pie de igualdad. A desea un servicio de B, así como B un servicio de A. Las condiciones que hacen posible este intento de acuerdo están reunidas. Queda entonces negociar las modalidades del intercambio y las garantías de una ejecución leal de los compromisos. Este esquema simplificado de la negociación por seducción puede representarse de la siguiente manera, y aquí en la siguiente página 110 va a presentarnos este esquema. Por un lado vamos a tener en la parte superior esta perspectiva del seductor, en el lado izquierdo, arriba a la izquierda, en el centro, arriba, la perspectiva del seducido, y arriba a la derecha, la perspectiva común a ambas partes. Entonces partimos de la perspectiva del seductor con esta ayuda a recibir que nos va a conducir a partir de una línea hacia la seducción a realizar, a un proceso seductor, una virtualidad, como decíamos anteriormente también, y finalmente el éxito de la seducción. Ya desde la perspectiva del seducido, vamos a encontrarnos con ese deseo posible que va a derivar a una concepción del deseo y finalmente un deseo concebido, o lo que es lo mismo, una ayuda a recibir. Y bueno, eso también nos va a llevar a la siguiente perspectiva, que será el pacto a concretar, o bueno, la perspectiva común a ambas partes. Hay un pacto que se concreta, que nos lleva a una negociación y a un pacto ya concretado, que a su vez será similar a los compromisos a cumplir, un cumplimiento de esos compromisos y finalmente los compromisos ya cumplidos, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva del seductor, vamos a tener una recepción de ayuda, una ayuda recibida, ¿no? En la perspectiva del seducido, una recepción, quien recibe esa ayuda, y la propia ayuda recibida. Mientras que en la perspectiva común a ambas partes, pues será todo este proceso de los compromisos, un compromiso que está por cumplirse, un cumplimiento, una ejecución, un acto de esos compromisos, y finalmente los compromisos ya realizados, ya cumplidos. El siguiente apartado, que tiene que ver con la agresión, y con ese cerraremos la revisión de estos tres elementos en Bremont, nos dice sobre la agresión en la página 111 que optando por la negociación, el agente va a elegir eliminar al adversario por un intercambio de servicios que lo transforma en un aliado. Optando por la agresión,
elige también infligirle un daño que lo aniquila o al menos intenta ser un obstáculo. Desde la perspectiva del agredido, el desencadenamiento de este proceso constituye un peligro que, para ser evitado, requiere normalmente una conducta de protección. Entonces, ante este peligro de este proceso de agresión, por el contrario, la conducta de protección va a ser importante. Si esta protección fracasa, entonces vamos a tener un siguiente esquema que también ustedes pueden consultar en la versión original de este artículo. Tenemos dos perspectivas, la perspectiva del agresor y del agredido. En cuanto a la perspectiva del agresor, vamos a ver en este esquema al adversario a eliminar, una línea, una flecha que nos va a conducir hacia un proceso de eliminación, que será el daño a infligir, y un proceso agresivo, y el siguiente elemento, que será el adversario eliminado a través de ese daño infligido. Contrario a estas tres posibilidades, el daño a infligir, el proceso agresivo y el daño infligido, vamos a tener desde la perspectiva del agredido el peligro a evitar, el proceso protector y finalmente el fracaso de la protección, ¿no? En la medida en que se logra ese daño, hay un fracaso de dicha protección. Ya terminando este esquema, nos dice Bremont que precisamente en este esquema la ventaja va a pertenecer al agresor. Esta salida no tiene nada de fatal. Si bien el adversario parece disponer de medios para una protección eficaz, el agresor tiene interés en una sorpresa, en sorprenderlo. La agresión entonces reviste la forma más compleja de la celada, ¿no? Tender una celada, una trampa, es actuar de modo tal que el agredido, en lugar de protegerse como podría hacerlo, coopera a su costa con el agresor. ¿Cómo coopera? Pues no haciendo lo que debería o haciendo lo que no debería. La celada se desarrolla en tres tiempos, dice Bremont. El primero es a través del engaño. Luego, si este engaño es conducido hasta su término, la explotación por parte del engañador de la ventaja adquirida que pone a su merced a un adversario desarmado. Y aquí nos va a presentar otro esquema más, en donde vamos a tener las tres perspectivas: la perspectiva del agresor o engañador, y la perspectiva del agredido o engañado, y finalmente la del agresor engañador. Entonces vamos a bajar en el esquema mediante flechas, empezando por la perspectiva del agresor engañador. En la parte izquierda del esquema tenemos ahí al adversario a eliminar, lo cual nos va a conducir a partir de una flecha a la víctima que se intenta atrapar, de ahí a una búsqueda de la víctima, que nos va a conducir también a un engaño y al engaño y al engañado, ¿no? A la presencia ya del engañado. En cuanto a esta perspectiva del agredido o engañado, se va a confrontar con esta falta posible, un proceso de la falta y finalmente una falta cometida. Y ya en el caso de la perspectiva del agresor engañador, tendremos esta ocasión que se aprovecha, a partir del cual va a haber un daño a infligir, un proceso agresivo y un daño infligido. Aquí en estos primeros tenemos la explotación de la ocasión y finalmente la ocasión que es aprovechada. Entonces, en este sentido tenemos un proceso de eliminación, un adversario eliminado, y por lo tanto también un proceso de tender la celada y de ser víctima, de una víctima caída en esa propia celada o en esa propia trampa. Continúa Bremont en la página 113, ya para finalizar esta revisión que estamos haciendo el día de hoy,
dice que la primera de las tres fases de la celada, el engaño, es ella misma una operación ya de por sí compleja. Engañar es a la vez disimular lo que es, simular lo que no es y sustituir lo que es por lo que no es, ofreciendo entonces una apariencia en que la víctima reacciona como ante un ser verdadero. Podemos distinguir, dice Bremont, en todo engaño dos operaciones combinadas. Un elemento que será el disimulo y la simulación. El disimulo solo no basta para poder constituir el engaño, advierte Bremont, salvo en la medida en que simule la ausencia de ese propio disimulo. La simulación sola tampoco basta, pues una simulación que se va a exhibir como tal, por ejemplo la de un actor, no es un engaño propiamente. Para morder la carnada, la víctima necesita creerla verdadera y no ver ese anzuelo. El mecanismo del engaño puede representarse mediante el siguiente esquema, y presenta el siguiente esquema en donde tenemos también la perspectiva del engañador por un lado y del engañado por el otro. Vemos cómo este esquema nos habla de la víctima a atrapar, siempre en los tres niveles, una víctima a atrapar, un proceso del engaño y una víctima ya atrapada, ¿no? Nuevamente recordar este ciclo que habíamos revisado en este mismo trabajo, como Bremont nos hablaba de ese ciclo narrativo que presenta esos tres momentos. Y bueno, en este caso, desde la perspectiva del engañador, ser X persona a disimular nos va a conducir a un proceso de disimulo, y finalmente es ese ser X cosa ya disimulado. Más en esos tres niveles, un no ser Y a simular, un proceso de simulación y un no ser Y también simulado. Esto ya en la perspectiva del engañador, pero cuando pasamos a la perspectiva del engañado, estos tres momentos, el momento inicial, el proceso y ya la conclusión, será la apariencia, una apariencia Y creíble, un proceso de convicción y finalmente una apariencia Y creída ya propiamente. Y eso nos va a dar lugar a una falta a cometer. Ahí termina, digamos, la explicación general de este esquema. Sigue Bremont diciéndonos que llevando más lejos esta clasificación podemos distinguir diversos tipos de engaño que se pueden diferenciar por el modo de la simulación que emplean, en este caso el engañador, para poder ocultar la agresión que está pronto a preparar, y nos presenta tres modos diferentes. En el inciso A nos habla de cuando el engañador puede simular una situación que implique la ausencia de toda relación entre él y la futura víctima. Por ejemplo, este fingimiento de no estar allí, realmente si se logra ocultar, o de modo figurado si simula, por ejemplo, dormir, mirar a otra parte, ser presa de un ataque de locura, etc. La segunda posibilidad, el segundo modo, es cuando el engañador puede simular intenciones pacíficas. En este caso propone tal vez una alianza, trata de seducir, de intimidar a su víctima mientras prepara en privado, clandestinamente, digamos, la ruptura de una negociación o una traición de determinado pacto. Y el tercer y último modo en que se puede hacer esta simulación es cuando el engañador precisamente simula intenciones agresivas, de modo que la víctima, que va a estar más ocupada en rechazar este ataque imaginario, se descubre entonces y queda ya sin defensa
ante un ataque que ahora sí será el real. Esas son las tres modalidades de la simulación que identifica Claude Bremont en este apartado. Bien, vamos a dejar aquí la revisión de este artículo. Continuará el día de mañana, viernes, para revisar las retribuciones, ya sea la recompensa y la venganza, el proceso de degradación. Habíamos visto ya procesos también de mejoramiento al principio. Ahora vamos a tocar el tema de los procesos de degradación, y entre ellos el de la falta, ¿no?, como uno de estos tipos de procesos de degradación. Así es que eso lo estaremos revisando el día de mañana también en nuestra transmisión en vivo a las 9 de la noche. Les hemos compartido el artículo para que puedan también tener esta versión original del texto en francés, y sobre todo para que puedan también ver los esquemas de manera que vamos explicándolos y puedan ir viendo a partir de este acomodo del esquema, de las flechas, las llaves y todas estas indicaciones, cómo se van relacionando, derivando los distintos elementos en cada uno de los esquemas que utiliza Bremont en este interesante artículo. Bien, pues hasta aquí la transmisión del día de hoy. Nos encontraremos mañana 9 de la noche para continuar con la revisión de este ensayo titulado La lógica de los posibles narrativos, que aparece en la revista Comunicaciones número 8, 1966, recopilación de Roland Barthes. Sin más, gracias por su atención y nos escuchamos el día de mañana. Muchas gracias.